Ahora, Dios, te pido que la palabra que va a ser impartida en esta mañana puede encontrar, Dios amado, en el corazón de cada uno de nosotros un espacio para darnos cuenta de que estamos mal en algún área. Dios, ayúdame, Dios amado, úsame como instrumento tuyo para poder hablar de tu palabra. Dios, quiero pararme, Dios amado, al frente de este púlpito como Edras, Dios amado, diciendo, Dios, lo que hay en tu palabra, para poder, Dios amado, buscar una transformación en el corazón nuestro a través del Espíritu Santo. Dios, bendícenos en Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, ruego por favor su atención y ruego que abran la palabra de Dios en el libro de Números, capítulo 12, por favor. Y la lectura es larga, vamos a leer un versículo yo y un versículo ustedes. Alternadamente lo vamos a hacer ahí. Números capítulo 12. El libro de Números. Cuando lo tiene me dice un amén, hermano. Amén. Amén. Ok. Entonces yo leo un versículo y ustedes me siguen con el orden. Dice la palabra de Dios: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. También por nosotros, incluyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. cara a cara hablaré con él, claramente, no por figura, con la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. La nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón y María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida a su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días, sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Haserot y acamparon en el desierto de Parán. Hemos estado hablando durante los últimos domingos y hemos atacado algunas áreas en la vida de nosotros como creyentes que necesitan ser atacadas. Atacamos el orgullo, hablando de la humildad, ¿recuerdan? Atacamos el pecado de la envidia. La semana pasada atacamos el pecado de la amargura. Y esta mañana yo quisiera que miráramos desde el punto de vista bíblico, desprender el pecado de la murmuración. Si pusiéramos el pecado de la murmuración y el pecado de la fornicación paralelos,
¿cuál de ellos pesaría más? Diríamos entonces la fornicación, porque es más pecado que el otro. Si hiciéramos una escala de pecados mayores y otra escala de pecados menores, pondríamos en la escala de pecados menores la murmuración. Pero Dios no lo hace así. Dios ataca la murmuración porque es uno de los pecados que desestabiliza la vida cristiana. Es uno de los pecados más dañinos y más destructivos en la vida en la sociedad misma. En la sociedad misma. Y por eso Él lo ataca de cualquier manera, colectivamente y personalmente. Ahora bien, quiero que usted se centre en el sermón. Yo no estoy predicando aquí por alguien en especial, pero sí predico por todos nosotros. Y lo predico porque está en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces yo no quiero que su mente vaya a divagar y pueda decir, si hubiera venido la hermana fulana de tal manera. Para ella era. No, es para nosotros. Es para mí la palabra de Dios. Para mí que estoy aquí. Entonces, quisiera que pusiéramos ver eso, ¿verdad? Y deseo predicar esto, no para erradicarlo. Mi hermano amado, sería un sueño, ¿verdad? Querer erradicar la murmuración de todo el mundo. No, estamos en la carne. Pero lo que sí quisiera apuntar es, por lo menos, que nuestro corazón pueda comprender realmente el gran peligro que nos ofrece ese asunto de la murmuración. Ahora quiero comenzar con 4 características en la murmuración. Y lo primero es que la murmuración utiliza la lengua como un instrumento para el mal. Para el mal. En el verso 1 dice que María, o Miriam, como usted quiere llamarle, ella comenzó a hablar con Aarón acerca de Moisés. Y no cosas buenas. Comenzó a cuestionar lo que estaba pasando con él ahí. Y hermano amado, Santiago dice, cuidado con la lengua, dice Santiago. Y dice que la lengua es como un timón. Un pequeño timón que va guiando un tremendo barco. Piense en el barco que usted ha visto, en el Titanic. Piense en el Poseidón. Piense en cualquier otro barco. Y usted se va a dar cuenta, hermano, ¿quién va guiando ese barco? Obviamente un capitán, una persona que va manejándolo. Pero la guía de él es un pequeño timón. Santiago dice, ilustrando, y dice que nuestra lengua es como ese pequeño timón guiando todo este barco, todo este cuerpo. Pero también dice, habla de una chispa, Una pequeña chispa es capaz de encender todo un bosque, dice. ¡Wow! Una pequeña chispa es capaz de encender todo un bosque y es capaz de destruir. Queridos hermanos, muchas muertes se han evitado, pero muchas muertes se han llevado a cabo por causa de la lengua. ¡Qué tremendo! Muchas cosas se pueden evitar porque realmente juega un papel tremendamente importante en la vida de nosotros. La segunda característica es que se utiliza para perjuicio de otros. María y Aarón se sentaron a hablar en contra de Moisés y comenzaron a hablar, y yo creo que esto se regó, que esto se fue más allá, que no solamente María y Aarón sabían del asunto, sino que se divulgó un poquito más allá. Entonces Dios comenzó a poner freno acerca de esto y dijo, cuidado con esto. Y Dios tomó el control. La tercera característica es que la lengua, que la murmuración usa la lengua en contra de otras personas, actuando en la oscuridad, porque la murmuración no da la cara. No da la cara. Ahí está María. Aparentemente, mire el versículo 2. Y dijeron, solamente por Moisés
Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Hermanos, a María se le olvidó algo que muchas veces a nosotros se nos puede olvidar. Se le olvidó que Dios es omnisciente, un atributo de Dios, y que Dios está en todo lugar. Y aunque yo quiera hablar de escondida, cuchillar escondida, Dios siempre lo va a ver. ¿Ah? Aunque nadie me lo mire, aunque solamente otra persona y yo podamos hacerlo, yo, hermano amado, no me escapo del oído de Dios. El oído de Dios está atento a todo, y el ojo de Dios está vigilante a todo también. De manera entonces que nadie se puede esconder de eso. María y Aarón estaban molestos. ¿Por qué? Dice el versículo 1. Porque Moisés se había casado con mujer cusita. ¿Sabe qué es eso? La mujer era de un país llamado Cus, y era de Etiopía, y esa mujer era morenita. Bueno, ¿y qué le importaba a María, hermano? Si a Moisés le gustaba la negrita. ¿Ah? Pero ellos estaban en contra de eso, hablando, ay no, que Moisés aquí, ¿por qué se vino a casar con esa mujer? ¿Por qué? Habiendo tanta mujer guapa aquí. Si a Moisés le gustó, hermano, ¿qué va a hacer? Pero mira una cosa, ojo con eso. La murmuración trae un pecado escondido, porque nunca dice lo que quiere decir a veces. Cuando vemos el cuadro ahí, miramos, aparentemente estaban molestos porque Moisés se había casado con esta mujer. Pero no es así. Detrás de eso había una envidia. ¿Por qué? Porque ellos mismos dicen que Dios, ¿por qué Dios habla solamente con Moisés? El pecado de la envidia estaba ahí. No fue solamente por eso. A veces tratamos de ocultar diciendo cosas, pero lo que realmente queremos decir es otra cosa. Es lo que está detrás, en el corazón, en el fondo del corazón, y quiere ocultar su propósito original. Recuerde lo que Cristo dijo: de la abundancia del corazón, ¿qué dijo? Habla la boca. Entonces, no has visto a fulano de tal, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Pero lo que quiere decir realmente es algo que está en el fondo del corazón. Ahora, la cuarta característica es que la murmuración contamina a otros. ¿Quién comenzó la murmuración ahí? María. ¿Y quién prestó el oído? Aarón. La murmuración necesita dos: uno que hable y el otro que preste el oído. Y Aarón entonces fue contaminado por causa de María. Hermanos amados, siempre la murmuración va a estar haciendo partícipe a otros, va a estar cometiendo ese pecado. Quien murmura a espaldas de una persona es porque no se atreve a decir a esa persona en cara lo que quiere decir. ¿Cierto? Quien murmura a espaldas de una persona es porque no tiene el valor moral de decir de frente a la persona lo que quiere decir. Y es necesario que nosotros podamos marcar eso. Ahora, 4 características. ¿Qué piensa Dios de la murmuración? Bueno, hay muchos pasajes bíblicos que podemos hablar, pero quiero referirme a 2 y están en números también. El primero es el que acabamos de ver. María murmurando contra Moisés, ahí juntamente con Aarón, y el resultado de la murmuración, ¿cuál fue? ¿Se llenó de qué? De lepra. Se llenó de lepra. María tuvo que sufrir la inclemencia de esto, el repudio de la gente y el ser apartada del pueblo por culpa de la murmuración. Pero el otro pasaje está siempre en Números, pero vaya un poquito más adelante, en el capítulo 16 de Números, por favor. Capítulo 16 de Números. Mire lo que hace este bárbaro. Capítulo 16, versículo 31 al 35. ¿Lo tiene, hermano? Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos,
abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y sus casas, a todos los hombres de Coré y todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de su congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a 250 hombres que ofrecían incienso. ¿Qué pasó con esto? Hermano, ojo con esto. Un líder, no es cualquier hombre, un líder llamado Coré, comienza a murmurar en contra de Moisés. No, que Moisés nos trajo a morirnos de hambre aquí, que Moisés nos trajo a esto, aquí, este lugar al desierto, hubiéramos estado bien allá en Egipto. Y no solamente eso, sino que comienza a dañar la mente y el corazón de 250 líderes. Y estos 250 líderes se ponen de acuerdo y prestan el oído para escuchar la murmuración de Coré. Y el resultado de todo eso, la tierra se abrió, se lo tragó la tierra. Y usted me puede decir: pastor, pero eso fue en el Antiguo Testamento. Nosotros somos una iglesia neotestamentaria. No, y es cierto, yo doy un punto a favor en ese sentido. Posiblemente Dios ya no le envía ninguna lepra por murmurar. Posiblemente Dios ya no abra la tierra si murmura. Posiblemente. Aunque Dios es soberano. Ahora bien, pero hay algo de lo que estoy seguro de que Dios no puede hacer, y es abrigar el pecado de la murmuración. Eso no lo puede hacer, porque Él mismo está condenando eso. Y vaya al Nuevo Testamento, por favor, ahí en el libro de Romanos capítulo 1, sobre todo el versículo 18 en adelante. Mira lo que dice Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela en el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Obra del 29, dice el 29. Y estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades. ¿Y qué dice el 30? Murmuradores. Oh, ¿cómo dice? Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Y sigue la lista ahí, diciéndonos que Dios, hermano amado, no va a dejar sin castigar el pecado de la murmuración. ¿Ah? ¡Qué tremendo! Dios no va a dejar de condenar eso, porque Dios no se contradice. Ahora vaya, obviamente se lo voy a leer mejor en la NBI, a 1 Corintios 5:11, porque me interesó este pasaje cuando lo pude ver acá. Dice la palabra de Dios en la Nueva Versión Internacional, me refiero a 1 Corintios 5:11, dice: pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben de juntarse. ¿Para qué? Para comer. Ahora, hay una palabra ahí que menciona. La Reina Valera no lo menciona, pero ahí sí menciona la palabra calumniador. ¿Saben lo que significa la palabra calumniador? En el griego, diabolos. Diabolos. Bueno, diablo, mejor dicho. ¿Verdad? Entonces nos dice: cuidado con eso, porque eso incluye chisme, incluye estafador. Pablo dice: ojo, ojo con aquellos que tienen el don de lengua larga. Peligroso, peligroso. Él está atacando. Vaya por favor la carta de Tito, Tito capítulo 3 versículo 2. Estoy presentándolo de manera bíblica, no crea que es intento libre. Si están por el glosario, regresen. Y si no, como le dije, usted escúchenos y finja que usted lo está leyendo. Por eso, ¿no?
Dice Tito capítulo 3, versículo 2. Que a nadie difamen, sino que no sean pendecieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Ahora versículo 10 y 11 dice: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado en su propio juicio. Entonces dice que aquel, porque el problema es que el hecho de ser calumniador, el hecho de mantener esa murmuración nos hace divisivos. ¿Ah? Entonces, ¿pero qué dice Pablo? La receta que le da a Tito: deséchalo, hazlo a un lado, ya no lo tomes en cuenta, porque está perjudicando, hermano amado. ¿Ah? Posiblemente, vuelvo a repetir, Dios ya no castigue con lepra. Posiblemente Dios ya no abra la tierra para tragarlo, pero Dios siempre va a castigar este pecado, hermano. Dios siempre va a castigar el pecado de la murmuración, porque la murmuración está ligada a algo más todavía, algo que está dentro del corazón y que está congestionando el corazón, que está afectando. Mi hermano amado, cuidado con eso. Lo que estamos enseñando es vida práctica, es vida cristiana práctica, y no es para que nosotros solamente lo escuchemos y seamos oidores olvidadizos, no, sino hacedores de la palabra. Ahora, causas que producen murmuración. Y número uno, la murmuración es el resultado de un corazón mal agradecido. Quiero que vayan conmigo al Antiguo Testamento otra vez, por favor, en Éxodo, el segundo libro de la Biblia, Éxodo, en el capítulo 16, versículos 1 al 3, 2 al 3. Yo sé que hoy lo hice aquí en la Biblia. Es bueno. Miren lo que dice la Biblia. Éxodo, capítulo 16, versículos 2 y 3. Lea conmigo. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y le decían a los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a la orilla, a la olla de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¡Wow! Mi hermano amado, no entiendo. 400 años han estado orando para que Dios libere al pueblo de Israel. Viene Dios, escucha eso y envía a un hombre llamado Moisés para que Moisés lo saque del desierto con mano poderosa. ¿Ah? Hubieron ahí 10 plagas. Dios lo sacó por mano de Moisés. Llegan al Mar Rojo. El Mar Rojo se abre y pasan en seco ahí. Llegan allá al desierto, tienen hambre, Dios les da comida. Tienen sed, Dios les da agua. Quieren ser guiados, les pone una columna de fuego y una nube. Y mis hermanos, Dios está cuidándolos a ellos, pero ellos son tan mal agradecidos que comienzan a murmurar. Yo no sé si pasa con nosotros a veces eso. Dios nos bendice tanto, me salvó de esta, me salvó de lo otro, me ayudó a pagar la situación económica, pero hoy volví a caer en una situación y hoy estoy murmurando contra Dios. ¿Por qué Dios? ¿Por qué a Él sí lo bendice y a mí no? ¿Por qué Él tiene para comprar esto y yo no tengo? Y comienzo a murmurar. Cuidado con eso, hermano amado. Dios va a castigar eso. Muchas veces pasa en nosotros a veces. ¿Por qué? Porque nuestro corazón no está satisfecho. No está satisfecho. Mi hermano amado, he aprendido, dijo el apóstol Pablo, a contentarme en la escasez como en la abundancia. Tenga o no tenga, yo doy gracias a Dios. Pero eso no me tiene que llevar a ese punto, a murmurar. Entonces lo primero es que causa murmuración, es el resultado de un corazón malagradecido. Segundo, es el resultado de
de un corazón envidioso. Vaya por favor a Mateo capítulo 20, versículo 10 al 15. Mateo capítulo 20, versículo 10 al versículo 15. Miren lo que dice la palabra del Señor aquí, por favor. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, ¿qué dice? Otra vez, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los han hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Y él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo por un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. Mire, hermano, no estamos contentos con eso. Unos entraron a las 9 de la mañana, los contrataron a las 9 de la mañana. Otros los contrataron a las 3 de la tarde. Y a las 4 de la tarde salían del trabajo. Pero a la hora de pagar, les pagaron lo mismo a aquellos. Y aquellos comenzaron a ver con un corazón envidioso: ¡ay, qué barbaridad! Mañana me vengo a las 3 de la tarde. No. A veces sucede eso, pero también sucede a veces en la iglesia. ¡Hey! Pastor, si viene llegando, ¿para qué lo va a poner ahí? Yo tengo 20 años de estar aquí, a mí no me han puesto en ese cargo. Y él apenas tiene 3 años y ya lo pusieron en ese cargo. ¿No hay un corazón envidioso ahí? Claro que sí. Y ese es el peligro entonces en el que nosotros podemos caer, estar murmurando por las cosas que le están sucediendo bien a los demás. Mis hermanos, cuidado con la murmuración, cuidado con el cuchicheo, cuidado con el don de lengua larga. Peligroso. Tercera cosa, es que la murmuración es el resultado de un corazón incrédulo. Vaya otra vez al Antiguo Testamento, hablando de aquí para allá. Deuteronomio, capítulo 1, verso 27. Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, capítulo 1, verso 27. Israel no estaba tranquilo con lo que Dios estaba haciendo con ellos. Dice la palabra del Señor aquí, 1:27. Y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo: ¿por qué Jehová nos aborrece? No nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos de los amorreos para destruirnos. Le voy a dar el contexto de esto. Israel llega y se queda en el monte Moab. A Israel le han prometido la tierra prometida, valga la redundancia. Israel se queda ahí y observa la tierra prometida. ¿Pero qué creen? Mandan 2 espías y los 2 espías regresan. Pero 10 de ellos comienzan a decir: no, ahí están los hijos de Anac. Allá hay muchos hombres poderosos. Dios nos trajo a morirnos en esta tierra. ¿Qué pasó ahí? Un corazón incrédulo. Cuando, hermano amado, tenemos incredulidad en el corazón, nos va a pasar lo mismo. Nos vamos a amargar y vamos a comenzar a cuestionar eso. Yo creo que eso no lo podemos hacer, pastor. Porque no, ya tanteé yo que no lo vamos a hacer. Mi hermano amado, cuando Dios nos ha dicho que nos va a dar, cuando Dios nos ha dicho que nos va a bendecir, cuando Dios nos ha dicho que nos va a prosperar, las promesas de Dios están ahí para eso, para que nosotros le creamos a Dios. Pero el corazón incrédulo puede llevarnos hasta ahí, hasta ese punto de estar murmurando contra Dios. Y no solamente contra Dios, murmuro contra el hermano, murmuro contra la iglesia, murmuro contra Dios. El gran peligro. Ahora, la murmuración, en cuarto lugar, es el resultado del mismo miedo. Juan capítulo 7, versículos 12 al 13, dice la Escritura. Juan capítulo 7, permítame que lo encuentre y se lo leo. Juan capítulo 7, versículos 12 al 13. Dice la palabra de Dios: y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. ¿De quién estaba murmurando? De Jesús. Pues unos decían: es bueno.
Pero otros decían no, sino que engaña al pueblo. Versículo 13. Pero ninguno hablaba abiertamente por el miedo a los judíos. A veces estamos murmurando por culpa del miedo. A veces miramos nosotros las cosas hasta donde nuestra vista alcanza. Pero muchas veces tenemos que aprender a ver las cosas con los ojos de Dios para poder lograrlo. Pero cuando eso pasa, cuando no miramos con los ojos de Dios, comenzamos entonces a murmurar. A murmurar. Mira el hermano. Mira el hermano cómo anda. Mire qué gran problema se metió. Mira hermano, qué gran, decimos la palabra, la expresión, gran clavo tiene. Sí, lo decimos, pero no ayudamos. No ayudamos. Y eso no es bueno. ¿Y por qué no ayudamos? Porque nos da miedo que al ayudarlo, nosotros nos miremos involucrados en lo que está pasando en su vida. Y esto no es correcto. Porque estamos igual entonces a la misma filosofía de Caín. Cuando Dios le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué le dijo Caín? ¿Soy acaso yo guarda de mi hermano? ¿Ah? No, mi hermano, el miedo a veces nos invade, nos inunda y nos lleva. Y lo único que hacemos es murmurar. Murmurar. Y ese es el gran peligro que nosotros estamos llevando ahí en ese sentido. ¿Sabe? A causa de la murmuración también nos trae odio y nos trae rencor. Dice el Salmo 41:7, reunidos murmuraban contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan solamente el mal. ¿Ah? ¿Será esto nuestro caso, hermano? ¿Será este el problema de nosotros a veces? ¿Ah? Y ojo, no estoy atacando a ninguna persona, vuelvo a repetir, pero estoy atacando el pecado de la murmuración, porque eso me afecta a mí. Yo no soy completo, yo he murmurado. Yo le tengo miedo al Señor, yo sé, Señor, que estoy en peligro porque he dicho esas cosas. Ahora, los efectos de esa murmuración, primero decíamos, la lepra. La lepra. Y aquí viene la primera. El primer efecto de la murmuración es que la murmuración detiene el crecimiento. ¿Sí? Okay. María se volvió leprosa y por causa de la lepra, dice la Escritura, tuvo que detenerse el pueblo. ¿Cuántos días? 7 días. 7 días. No avanzaron durante 7 días. Ahora, sea juicioso. Dígame, ¿qué hizo toda esa gente esos 7 días? Murmurar. ¿Sí o no? Murmurar. Ok, no tengo nada que hacer, no puedo avanzar, no voy adelante, entonces ¿qué hago? Murmuro, murmuro. Y eso fue lo que ellos hicieron. Lo primero que hace entonces la murmuración es que detiene el proceso de una iglesia, el proyecto de una iglesia, el avance de la obra de Dios es detenida por causa de la murmuración. El segundo efecto que tiene por causa de la murmuración es que la iglesia se detiene, pero también se divide. ¿Sí? Hechos capítulo 6, versículo 1. ¿Recuerda de qué está hablando? De los diáconos. ¿Qué hubo ahí? Y hubo murmuración de las viudas de los hebreos y las viudas de los griegos, porque dicen que unas eran desatendidas. Entonces la murmuración comenzó a hacer un efecto secundario. No solamente detiene la obra del Señor, sino que también la dividió. Se dividió la obra, porque algunos decían, no es que yo soy hebreo, yo soy judío. Yo no estoy bien atendido como ellos lo están. Hubo murmuración. Ahora es interesante algo en ese mismo párrafo de Hechos capítulo 6. Al terminar el párrafo, dice que cuando se pusieron de acuerdo, cuando nombraron diáconos para guiar, para cuidar ese rebaño, en el sentido de los diáconos, ¿qué hubo? Dice que la iglesia creció y avanzó. Y Dios añadía más personas a la iglesia. ¿Por qué? Porque ya no había murmuración. Mis hermanos, cuidado con eso. Pero hay algo más que quiero decirles. Proverbios 16, 28. Proverbios 16, 28. Miren lo que dice.
Porque hay algo más que la murmuración causa. Y estoy bueno aprovechando que estamos en el mes de la amistad, ¿verdad? Miren lo que dice Proverbios 16, 28. ¿Lo tiene, hermano, para que lo lea conmigo? Léalo conmigo. El hombre perverso levanta contienda Y el chismoso aparta de los mejores amigos. Wow. Wow. ¿Cuántos amigos nuestros se han apartado? ¿Ah? Porque eso es lo que hace la murmuración. Causa división, causa que se detenga la obra, pero causa también que los amigos se separen. Que los amigos se separen. Y aquí es la última cosa que quiero hablar esta mañana. ¿Cómo podemos corregir la murmuración? Comienza por mí. ¿Sí? La corrijo por mí. Comienza por mi persona. Porque es la conducta mía. ¿Por qué? Porque es mi lengua. Yo no voy a hablar lo que otra persona habla. Es mi lengua. Soy yo el que debo de comenzar entonces a atacar ese pecado. Desde ahí, desde ese punto de vista. Es algo personal, mis hermanos. Muchas veces decimos todo lo que pensamos. Pero la otra cosa es, no pensamos todo lo que decimos. ¿Sí? Ah, no, yo soy directo, pastor. A mí me gusta hablar pelado. Uy, digo. Es que me gusta decir las cosas así. Sí. Pero ya pensó lo que va a decir. Porque no solamente es decir las cosas. Digo todo lo que pienso. Pero tengo que llegar al punto de pensar también lo que estoy diciendo. Nosotros somos los únicos que ponemos freno a la lengua. Nosotros somos los únicos que podemos hacerlo. Y lo segundo es, estoy trabajando en mi corazón envidioso. Estoy trabajando en mi corazón incrédulo. Estoy trabajando en mi corazón insatisfecho. Esas son cosas personales que yo puedo hacer, que yo debo de hacer para poder dejar eso. Esto depende, obviamente, de qué es lo que produce nuestro corazón. ¿Qué es lo que está produciendo el corazón de nosotros? Vuelvo a repetir aquel pasaje de Jesús de la abundancia del corazón. ¿Qué dice? Habla la boca. Ahora, un corazón que está satisfecho con lo que tiene, no murmura. Le voy a decir esto. ¿Quién está en el corazón de nosotros? ¿Quién? Cristo. Entonces, ¿no es Cristo suficiente para estar en el corazón? Claro que es suficiente. ¿Por qué entonces mi corazón debería tener eso? ¿Por qué mi corazón está incrédulo, está insatisfecho? Si Cristo está ahí. Y si Cristo está ahí es suficiente, hermano amado. Yo no necesito entonces, ¿verdad? Porque su gozo no depende de las circunstancias. Ojo con eso. Hoy por la mañana mirábamos en el culto de ayuno, en el tiempo de ayuno, mirábamos aquel pasaje en Nehemías capítulo 8, versículo 10. El gozo del Señor, ¿qué dice? Es mi fuerza. El gozo del Señor, mi fortaleza es. Entonces, si Dios está en nuestro corazón tiene que estar satisfecho. Y por tanto, si mi corazón está satisfecho, envidia, murmuración, todas esas cosas salen de mi corazón con facilidad. Amén, hermano. ¿No está asustado? No. Yo tampoco. No tiene que estar asustado porque es la palabra de Dios, ¿verdad? Y la palabra de Dios lo dice. Qué bueno. Ahora, ¿cómo enfrentar la murmuración en la iglesia? Sencillo. No preste su oído. Dije dos cosas. Primero, no presto mi lengua para hablar de esto, pero tampoco presto mi oído para oír esas cosas. Porque a veces los radares de nosotros son tan fuertes, ¿verdad? Que por allá están hablando y
no sé cómo quieren ustedes, como que es el exorcista. No preste el oído para esas cosas. ¿Ah? Contrólela. ¿Por qué? Porque la Biblia dice eso. Allá en 2 Corintios 10, no tengo el pasaje correcto en este momento, pero en 2 Corintios 10 dice que nuestras armas no son carnales. Si no son carnales, ¿qué son? Son espirituales, son poderosas en Dios. Y les digo una cosa, la murmuración es un arma carnal, pero la de nosotros no son carnales. Por eso tienen que ser quitadas. La Biblia dice, cuidado con la murmuración. Ahora, termino con esto. ¿Por qué Dios le llama a Moisés el hombre más manso? Porque cuando María y Aarón comenzaron a criticarlo, a cuestionarlo, a hablar acerca de él, ¿qué hizo Moisés? No devolvió mal por mal. Moisés llevó todo esto al Señor y fue capaz de decirle inclusive, Dios, por favor, sana a María. Ahora, y cuando ella era la que había estado hablando de Moisés. Entonces, vemos ahí, y hermanos amados, vuelvo a repetir hace algo que dije hace un momento. No somos perfectos. Yo me he equivocado muchas veces y he murmurado muchas veces. Gracias a Dios que tenemos un Dios perdonador. Y le he dicho, Señor, perdóname. Yo no puedo seguir viviendo con esto. Pero obviamente tengo que hacer algo en mi corazón. Si Cristo está ahí, lo va a hacer. Mi hermano, es necesario que nosotros desechemos todo eso. Evitemos la murmuración. Vuelvo a repetir, no digo esto por nadie en especial. Lo digo porque es un asunto que está en la Biblia. ¿Y por qué lo predica, pastor? ¿Mucho paro tiene usted? No, lo predico porque es un asunto que está en la palabra de Dios. Y al primero que se lo prediqué fue a mí, fue mi persona. Si no, no estuviera aquí diciéndole. Ahora, no, vuelvo a repetir, no estoy en el cielo. Soy carnal, estoy todavía aquí. Y tengo la naturaleza espiritual y la naturaleza carnal también. Y la carne a veces critica. A veces dice esta cosa. Cuidado con eso. Vamos a Alma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuando dulce mar es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Qué tesoro yo tengo, la paz que me dio, y en el fondo del alma ha de estar tan segura que nadie quitarla podrá. Mientras miro los años pasar, paz, paz, cuando dulce paz
corazón esté en paz. Quiero pedirle esta noche, esta mañana, perdón, disculpe, ya me necesito. Que quiere venir aquí un momento y compartir conmigo esa carga, porque yo quiero compartir la carga mía con usted también. Sobrellevar los unos la carga de los otros, dice el apóstol Pablo. Quiere venir. Descárguese. Deje que en paz esté en interior. Señor, este compromiso es contigo. Su palabra nos confronta. Gloria a